Bien, pues ya vamos a continuar. Ahora ya pasamos a ver el sistema nervioso periférico, ¿vale? O sistema nervioso somático. Como vemos la representación de todos los nervios periféricos y que vamos a poner en relación más adelante con la estimulación neurorefleja, porque gracias a los puntos de acupuntura nosotros podemos acceder a tocar, a manipular este sistema nervioso periférico que nos va a ayudar a permitir esa modulación del dolor. ¿Vale? Por ejemplo, pues tenemos que saber que hay puntos de acupuntura en los que podemos acceder al nervio radial o al nervio mediano, por ejemplo, el nervio radial que coincide en gran parte con el recorrido del canal de pulmón, o el nervio mediano, que sabemos que coincide en gran parte con el recorrido del pericardio, o el nervio cubital, también que coincide en su recorrido con el intestino delgado. Entonces hay puntos que a través de esos puntos podemos acceder a hacer una neuromodulación por acupuntura. ¿Vale? Igual en las piernas tenemos el estómago 36, que a través del estómago 36 podemos acceder a neuromodular el nervio peroneo superficial o nervio peroneo profundo, o el canal de vejiga, que coincide bastante cercano a lo que sería el nervio sural. Es decir, que no quiere decir que sean los canales, pero sí que coincide en su trayecto. Entonces, en este trayecto, precisamente, nosotros podemos aprovechar estos puntos de acupuntura para manipular, ¿no? La sensación dolorosa. Y eso lo veremos mañana en la estimulación neurorefleja. Bueno, tenemos la representación de los niveles metaméricos, que vienen representados por el dermatoma, el miotoma, el viscerotoma, el angiotoma, el esclerotoma y el neurotoma. Como sabemos, también la parte de la metámera afecta sobre todas estas estructuras. Es decir, que cualquier parte de la médula espinal, de la metámera, que ese segmento esté facilitado, se llama, va a afectar sobre una parte de piel concreta, sobre un grupo muscular concreto, sobre unos órganos concretos, unas vísceras, va a afectar sobre los vasos sanguíneos en cierta zona, va a afectar sobre el esclerotoma o los huesos correspondientes, vértebras espinosas correspondientes y neurotoma, el nervio espinal y su relación con el sistema nervioso autónomo. De esta manera, esta representación la pondremos en relación cuando hagamos tratamientos, bueno, de todo tipo, pero cuando nos pasemos a estudiar lo que es la sensibilización central y cómo existen una gran cantidad de signos y síntomas que podemos ver en el paciente, tanto cambios de coloración a nivel de la espalda, cambios de coloración a nivel ventral, o, por ejemplo, vértebras que estén bloqueadas, ¿vale? Que tengan una hipomovilidad o una hipermovilidad y nos van a afectar a otras estructuras, ¿vale? Bueno, voy a recordar así un poco también los plexos, ¿vale? Dentro de lo que es el sistema nervioso voluntario. Tenemos el plexo cervical, que corresponde a C1, C4. Tiene función motora y la sensibilidad de la musculatura del cuello y superficial y profunda. Y voy a recordar los nervios raquídeos que lo conforman, como son el occipital menor,
puntero. Tenemos el occipital menor de C2, C3, el auricular mayor de C2, C3, el nervio transverso del cuello, C2, C3, el nervio supraclavicular, C3, C4, el nervio frénico, C3, C5, el nervio frénico ya os comentaré más adelante, porque tiene una gran influencia sobre las cervicalgias, sobre todo producidas por estrés y bloqueo mecánico de ese segmento debido a problemas en el diafragma, problemas a nivel hepático, problemas en las suprarrenales también. Nervio supraclavicular, C5, C6 también. Y luego tenemos, nos pasamos al plexo braquial, que nos va a dar una función motora y sensitiva del miembro superior. Y está desglosado, representado este plexo braquial, el nervio axilar, el músculo cutáneo, el radial, el mediano y el cubital. Luego tenemos el plexo torácico, representado por los nervios intercostales o nervios torácicos, ¿vale? Que son esos famosos que nosotros vamos a estimular con la acupuntura a los dos lados de la columna, si ya los habéis visto algunos. Y luego tenemos el plexo lumbar, ¿vale? Que tiene correspondencia con L1 a L5, ¿vale? Lumbar 1, lumbar 5, el plexo lumbar, representado por el nervio iliohipogástrico, nervio ilioinguinal, L1, L1 también, el ilio hipogástrico, el nervio genitofemoral, L1, L2, el nervio cutáneo femoral lateral, ¿vale? Que es sensitivo, L2, L3, nervio femoral, L2, L4, el nervio obturador, L2, L4 también, y el tronco lumbosacro, ¿vale? L4, L5. Y el plexo sacro, ¿vale? De S1 a S4, que viene representado por el nervio glúteo superior, nervio glúteo inferior, el nervio ciático, ¿vale? Que se divide en dos. Bueno, el de L4 a S3 es donde se representa el nervio ciático y se divide en el nervio peroneo común y el nervio tibial, y luego el nervio cutáneo femoral posterior, ¿vale? De S1 a S3. O tenemos la parte del plexo coxígeo, representado por S4, S5. ¿Vale? Y luego el plexo o nervio pudendo, representado desde S2 a S4. El plexo pudendo, digamos que tiene la función motora y sensitiva del perineo, ¿vale? De los genitales externos, parte terminal del tubo digestivo y urinario. Y el coxígeo en la zona del elevador del ano y zonas del caudal del tronco. Entonces es importante saber para luego poder ser más precisos a la hora de si vamos a tratar a nivel de la espalda, de la médula espinal, sobre qué segmento estamos tratando. Incluso podemos ser bastante precisos para tratar directamente una raíz de un nervio u otro. Bueno, vamos a pasarnos un poco a recordar lo que es la estructura del nervio. La composición de un nervio humano que viene, como os he dicho anteriormente, viene dado por la vaina de mielina, ¿no? Este sería, digamos, el axón, y este axón está representado por el epineuro, el perineuro, que el epineuro es, digamos, la parte de la fascia que recubre al nervio, y el perineuro en la fascia interna, ¿no? Que va agrupando las diferentes fibras de los pequeños nervios. Entonces dividimos en diferentes tipos de nervios, como son las fibras alfa, que son principalmente motoras, ¿vale? Tienen un sentido de propiocepción muscular y tienen una velocidad de conducción alta,
¿vale? Son gruesos estos nervios y una velocidad de conducción de 80 a 120 metros por segundo. Luego tenemos el nervio típico del tacto, fibras A beta, ¿vale? Con un diámetro menor de 6 a 11 micras y de 35 a 75 metros por segundo de conducción. De dolor y temperatura, de fibras A delta, un poquito más lentas, y dolor y temperatura o las fibras amielínicas que se llaman. Entonces tenemos fibras amielínicas que están representadas por fibras A delta, decíamos que nos daban la sensación de pinchazo, y están representadas por mecanoreceptores, termorreceptores y nociceptores del dolor. Las fibras beta, que tienen una velocidad de conducción de 7 metros por segundo y son simpáticas preganglionares. Las fibras C, que tienen una velocidad de 1 metro por segundo y influyen en lo que es la mecanorecepción, termorreceptor o nociceptor. Nos dan la sensación de quemazón, de dolor, ¿vale? Son simpáticas postganglionares. Luego tenemos las fibras mielínicas. Hemos visto la mielina, que nos va a dar esa velocidad de conducción. Las fibras A alfa, que os he comentado antes, motoras extrafusales. Fibras A beta, que son las que más vamos a intentar localizar o actuar con la acupuntura, ¿vale? Recordad, las fibras A beta. Y en el caso también de la modulación del dolor, nos van a dar aferencias táctiles y de presión. Y sobre todo la teoría del rate control se basa principalmente en la activación de este tipo de fibras. Las fibras A gamma, con una velocidad de conducción de 20 metros por segundo, son motoras intrafusales, nos dan una sensación de tipo entumecimiento. Vale, y nos vamos a la diana. Un momento, Raúl. Las que dan una sensación de entumecimiento son las beta, ¿has dicho? Gamma. A gamma, vale. Sí, da una sensación de entumecimiento. Y nos vamos a los neuroreceptores a desglosarlos, que estos son, digamos, como digo yo, la madre del cordero o la diana principal. Cuando nosotros tratamos los puntos de acupuntura, nos vamos a estimular este tipo de neuroreceptores. Aparte de lo que son las terminaciones libres amielínicas, que nos van a dar también sensación de dolor. Fibras de tipo C, como os he dicho antes, que son amielínicas también, y que se ubican principalmente en las capas superficiales de la epidermis, aquí en la zona de la epidermis, que ahora lo desglosaremos, y son receptores del dolor, ¿vale? Las fibras tipo C son fibras que son lentas, digamos que el impulso nervioso son de un umbral de despolarización alto, o bastante alto, y su sensación es constante. Y luego tenemos las terminaciones de los folículos pilosos también a este nivel. Luego tenemos las terminaciones encapsuladas, que son los neuroreceptores periféricos que vamos a intentar estimular. Los discos de Merkel, que nos van a dar una sensación de presión. Discos de Merkel te dan una sensación se le llama tacto protopático. Protopático, sí. Que son, es decir, cuando no diferencias, por ejemplo, son para diferenciar estructuras blandas o rígidas o duras. Es decir, yo toco la mesa y yo noto que la sensación de dureza, ¿no?, de la estructura. O de blandas, si toco la almohada. Es un tacto que no es discriminativo. También se le llama tacto grosero, ¿vale? Porque no va a diferenciar
pues si tiene puntas, si no tiene puntas, no, noto si la dureza o si es blando, ¿no? Luego tengo los corpúsculos de Meissner, que sí que me van a dar esa finura, ese tacto se le llama tacto epicrítico. ¿Vale? Los corpúsculos de Meissner, que también estos se ubican bastante superficiales, muy cerca de la epidermis. Están en la dermis, pero están muy cerca de la epidermis. ¿Vale? Y nos van a dar esa finura a la hora de tocar. Este es el que te da la sensación de discriminación de dos puntos. De saber si yo estoy tocando un puntito o estoy tocando dos puntitos. ¿Vale? Luego tenemos los bulbos de Krauss, que influyen sobre la sensación de frío. Se ubican principalmente en las mucosas, o se ubican más abundantemente en las mucosas, y nos van a dar esa sensación de frío. Y luego tenemos los bulbos de Ruffini, ¿vale? Que nos van a dar esa sensación de calor, ¿vale? De temperatura. Y por último, los corpúsculos de Batter-Pacini, que nos van a dar sensación de vibración, presión, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que puntos de acupuntura que están cerca de las articulaciones van a buscar más la estimulación de este tipo de corpúsculos, los corpúsculos de Batter-Pacini. Y nos van a dar la típica sensación de acupuntura de presión ligera, ¿vale? Es cuando activamos este tipo de corpúsculos. O a través de la vibración, ¿vale? Hay muchas técnicas dentro también de la acupuntura en los que se hace vibrar la aguja, rascar hacia afuera, rascar hacia adentro, ¿vale? O darle golpecitos a la aguja. En este caso se va buscando la estimulación de este tipo de corpúsculos. Como regla mnemotécnica, para que se os quede un poco también la localización de los neuroreceptores, recordad que los italianos son profundos y los alemanes son superficiales. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que Batter-Pacini y Ruffini, ¿vale? Podrían ser nombres italianos, son profundos, ¿vale? Y los alemanes, Merkel, Meissner, son superficiales, son más superficiales, ¿vale? Y luego el bulbo de Krauss, por ejemplo, pues el austriaco va a su bola, ¿no? Así para que se os quede como regla mnemotécnica. Bueno, vamos a desglosarlos, vamos a hablar un poquito de ellos, de cada uno de ellos. Tenemos, como os he dicho, los corpúsculos de Meissner, que son los responsables del tacto superficial, suave, también de las vibraciones a nivel superficial. Son mecanorreceptores, quiere decir que su respuesta se desencadena cuando hay una deformación de la membrana del corpúsculo, ¿vale? Nosotros cuando tiramos de la aguja, lo que producimos es un enrollamiento en la aguja de todo lo que son las fibras de colágeno, los fibroblastos, ¿vale? Todo lo que es la composición de tejido conectivo de la fascia. Entonces, cuando llega un punto de deformación X, se despolariza el neuroreceptor. Entonces, este neuroreceptor cuando se despolariza manda la señal. Oye, ¿y dónde la manda? Pues la manda donde le hemos visto antes. La manda a la médula espinal por la parte de la asta dorsal, ¿vale? A través del tracto de Lissauer. Y en concreto lo iba a mandar por el tracto de Gracili cuneiforme, que respondía a tacto epicrítico, tacto fino, ¿vale? Y luego pues va a ascender hacia arriba, hacia la parte del lemnisco medial que hemos dicho antes. Entonces, estos presentan un bajo umbral de activación, ¿vale? Tiene un nivel de despolarización muy bajo, pero también tiene una adaptación rápida. Es decir, que el estímulo a este neuroreceptor tiene que ser constante, ¿vale? Porque en el momento que hagamos el estímulo, rápidamente se va a volver a polarizar.
Como hemos dicho, se localizan en la región superficial de la dermis y digamos que el estímulo superficial con la aguja es suficiente para activar este tipo de corpúsculo, ¿vale? A nivel muy superficial. Y se puede mantener esta actividad a base de tocar y movilizar la aguja, ¿vale? Este va a requerir que estemos trabajando ahí un poco para que se den sus efectos. Reciben inervación de las fibras aferentes a beta, ¿vale? Son fibras a beta, que recordábamos tiene una velocidad de conducción rápida de 50 a 75 metros por segundo, ¿vale? De las fibras sensitivas es de las más rápidas. Luego tenemos los corpúsculos de Ruffini, que hemos hablado antes, igual también. Este nos va a dar la sensación de temperatura, ¿vale? De calor. Este tipo de corpúsculos son los que se van a activar principalmente también además de con la aguja, con la acupuntura, con la moxa. ¿Vale? Nosotros cuando hacemos una estimulación también por moxa, vamos a buscar la activación de este tipo de neuroreceptores. Son mecanorreceptores y termorreceptores, ¿vale? De adaptación lenta. Y perciben los cambios térmicos asociados al calor. También al estiramiento de la piel, ¿vale? Que en este caso vamos a notar con una sensación de calor y se localizan en las articulaciones y en la dermis. Cuando colocamos la aguja de acupuntura y la persona nos refiere, pues noto así como una sensación así como de calor y demás, es porque habremos activado principalmente terminaciones de Ruffini, corpúsculos de Ruffini. Vale. Continuamos con los corpúsculos de Batter-Pacini. Estos corpúsculos de Batter-Pacini hemos dicho que nos iban a dar la información de propiocepción y de vibración de alta frecuencia. También son los responsables del tacto y presión profunda. Se encuentran rodeados de una cápsula de tejido conectivo o corpúsculo, que se llama corpúsculo de Pacini, y se localizan en tejido conectivo subcutáneo, dermis reticular, ¿vale? Y también cerca de articulaciones. Envían información del movimiento de las articulaciones, ¿vale? Por lo tanto, son una información propioceptiva. Recordamos la información propioceptiva que se iba a codificar en la zona de las láminas de Rexet, la lámina 6, por ejemplo, ¿vale? La 7. Estos receptores son de adaptación rápida, es decir, que responden al inicio y final de la deformación mecánica. Traducen los estímulos mecánicos de la manipulación de la aguja, como os he dicho, de cuando nosotros le damos vibración a la aguja, le damos golpecitos, buscamos la activación de este tipo de corpúsculos, que son muy abundantes, se ha visto que son muy abundantes en la zona de las articulaciones, en las manos, en las muñecas, en los codos, ¿vale? Y también son fibras A beta, ¿vale? De bajo umbral de estimulación. Por lo tanto, tenemos que darle bastante hasta activar, ¿vale? Dan una sensación así como de presión profunda, ¿vale? Cuando colocamos la aguja y empezamos a girar poco a poco, hasta que la persona nos refiere esa presión o vibración. Vale. También tenemos los discos de Merkel, otro de los alemanes que os he dicho antes. Este es a nivel superficial y se encargaba, como os he dicho, del tacto protopático. Tacto grosero. Perciben la presión de textura o de dureza o debilidad del terreno. Se localizan en las capas superficiales de la piel y en las mucosas. Y son sensibles a vibraciones de baja frecuencia, de 5 a 15 hercios.
son los mecanorreceptores más sensibles a los estímulos cutáneos y generan potenciales de acción con una ligera deformación de la piel. Responden al estímulo cutáneo superficial con la aguja de la acupuntura también. Igual, todas son fibras A beta. Nos van a dar esa sensación también de presión, pero sin discriminar. Y luego, por último, teníamos a los corpúsculos de Krauss. Bulbos de Krauss, ¿vale? Los bulbos de Krauss que nos iban a dar la información de frío. Son, como dicen, son variaciones anatómicas de los corpúsculos de Meissner y se ubicaban principalmente en mucosas. Son parecidos a los corpúsculos de Batter-Pacini, pero más chiquititos, ¿vale? Y se ubican más superficiales también que ellos. Podríamos relacionarlos igual con el elemento agua, por ejemplo, o con puntos agua, ¿vale? Que dan esa sensación de enfriamiento. Luego tenemos aparte los terminales de nerviosos libres. Igual son receptores cutáneos, no encapsulados, terminaciones libres, localizados en la epidermis y el extracto granuloso. Y se encuentran rodeando los folículos pilosos también. Responden al estímulo de tacto, presión, estiramiento y estímulos potencialmente dañinos, ¿vale? Estímulos dolorosos también responden. Estos son los que nos van a dar esa sensación de pinchazo también, o sensación de ardor, de quemazón, ¿vale? Y de dolor. Recordábamos su tracto, que era el tracto espinotalámico lateral, ¿vale? También el tracto espinotalámico ventral, ¿vale? Era el lateral, era la vía del dolor y de la temperatura, ¿vale? Pues todos esos estímulos iban a circular por la médula espinal que hemos visto antes, por el tracto espinotalámico lateral, hacia el tálamo y luego la corteza. Entonces, estos terminales se activan cuando se produce una microlesión producida por la acupuntura, ¿vale? Quiere decir que nosotros cuando introducimos la aguja de acupuntura, el cuerpo lo reconoce como un invasor, como un estímulo potencialmente dañino. Y de hecho, por eso se produce toda la cascada inflamatoria, que a su vez va a ser terapéutica y que va a ayudar también a liberar ciertos neurotransmisores que ya hemos visto anteriormente y que va a ayudar a regenerar la zona. Porque el estímulo que le estamos dando es muy leve a nivel es decir, que no es dañino. O sea, pero aunque el cuerpo lo interprete como tal, digamos que aquí entramos en el concepto de, si lo habéis escuchado alguna vez, el concepto de hormesis. En el concepto de hormesis, el cuerpo responde a un estímulo potencialmente dañino o dañino reequilibrándose, ¿vale? Y de esa manera obtenemos el efecto terapéutico. Vale. Bueno, esto es digamos, una clasificación que hice con respecto a los 5 elementos, que ya lo habréis visto, la teoría de los 5 elementos, con Liu. Y podríamos identificar, pues como la teoría de los 5 elementos es una ley universal y la podemos ver representada varias veces dentro del cuerpo, porque al fin y al cabo es como una red. Quise identificar los diferentes neuroreceptores con los diferentes elementos y la verdad es que a mí me encajó de esta manera, en la que los bulbos de Krauss,
por ejemplo, estarían representados por el elemento agua, por su componente o por su respuesta frente al frío. Los corpúsculos de Meissner los identifiqué con el elemento metal, ya que eran los más superficiales y cercanos a la piel. Y te daban esa sensación de tacto fino, de tacto epicrítico, típica de la relación que hace la medicina china con el pulmón y el intestino grueso. Los corpúsculos de Batter-Pacini, por ejemplo, que podía tener bastante relación con la madera, con hígado y vesícula biliar, ya que se hallan muy cercanos a articulaciones y recogen esa sensación de vibración que en la medicina china identificamos como viento y responden a ese tipo de estímulos de tipo viento cuando rascamos la aguja o le damos golpecitos a la aguja o hay digamos contracciones involuntarias también. Los discos de Merkel, que los identifiqué con la parte de tacto protopático, o grosero, típico de la Tierra, que se pueden activar por presión de la misma cuando hay una retención de líquidos. Como os he dicho, son los que antes se despolarizan y muy relacionados con la humedad, ¿no? del elemento tierra cuando hay una retención de líquidos y se produce una activación de estos discos de Merkel que van a dar una sensación de presión a nivel de la piel. Y por último, el elemento fuego, representado por los corpúsculos de Ruffini, que recogen esa temperatura. Pero además de eso, también las fibras C se me quedaban por ahí y las situé también en el elemento fuego, por esa sensación de ardor, de calor que recogen y de temperatura. De esta manera que podíamos diferenciar entre lo que es el calor de lo que es el fuego dentro de la medicina china. Cuando hablamos de fuego es porque ha habido una activación de fibras C, se ha producido una inflamación y esa inflamación está mandando señales constantes a través de esas fibras C, diferente a lo que son los corpúsculos de Ruffini, que sería un calor equilibrado, ¿vale? Cuando nosotros los estimulamos con un infrarrojo o con un puro de moxa y producimos un estímulo calorífico terapéutico, me refiero, ¿vale? Entonces, bueno, para que veáis la relación que tienen los 5 elementos también con los neurotransmisores y estos 5 elementos, este modelo lo podemos llevar a casi todas las estructuras dentro del cuerpo. También quise hacer un símil con cómo reacciona el cuerpo cuando hay una activación de este tipo de neurotransmisores, como bien es con el frío. Cuando hay frío, el cuerpo normalmente lo que hace para compensarse es vibrar y generar calor, ¿vale? Esa vibración que pueden dar la activación de los corpúsculos de Batter-Pacini, también puede dar una activación de los corpúsculos de Ruffini que van a producir ese calor. Cuando hay un exceso de calor, también una inflamación, se produce humedad que va a activar a los discos de Merkel y va a generar esta despolarización de estos discos de Merkel y ese dolor grosero, ese dolor de presión, ese dolor sordo típico que describe la medicina china en la humedad, también muy típico de la artrosis de esta época. Esa activación también de la humedad puede llegar a afectar a los corpúsculos de Meissner también y producir sudoración, ¿vale? A través de los poros de la piel y posteriormente vuelve a cerrar la relación
cuando esos poros de la piel se han abierto debido a ese exceso de humedad, ese calor, y vuelven a activarse los bulbos de Krauss, digamos. Para que veáis que se pueden hacer un montón de relaciones con los 5 elementos. Bueno, como os he comentado antes, los neuroreceptores se observó en 1965, perdón. Los profesores Kellner, Maretz, Visco y Kramer del Instituto de Histopatología de Viena observaron que existían el doble de receptores, de neuroreceptores por milímetro cuadrado que en otra parte de la piel, precisamente en los puntos de acupuntura. Entonces, vieron que en la zona de acupuntura se encontraban de media 0,31 receptores por milímetro cuadrado frente al resto de zonas de la piel, que había 0,16 receptores. Se llevaron a cabo cortes histológicos en las zonas de la piel donde los chinos situaron los puntos de acupuntura y en ellos hallaron una acumulación de corpúsculos de Meissner y, como os he dicho antes, de Bader-Pacini, además de anastomosis arteriovenosas. Bueno, y ahora os enseño este modelo de acción o representación gráfica de una aguja de acupuntura. Cuando nosotros colocamos sobre el punto de acupuntura y vemos los diferentes estratos de la piel, la epidermis, el tejido adiposo y la dermis, luego la parte muscular. Observamos cómo tenemos los terminales nerviosos libres, las fibras C a nivel de la piel. Por eso sabemos que a nivel de la piel duele más que a nivel profundo, o el tipo de dolor es diferente. ¿Vale? A nivel de la piel vamos a notar ese dolor agudo, ese dolor de pinchazo, ese dolor de calor. Por lo tanto, a la hora de punturar, es importante en la técnica el realizar a lo mejor una presión en la zona cercana o adyacente al punto de acupuntura para anular este efecto de pinchazo, dolor, ¿vale? Para que el paciente se sienta más cómodo. Luego tenemos los terminales de Merkel y de Meissner muy cercanos, ¿vale? A nivel igual de la epidermis y dermis, y que os he dicho que eran los alemanes, que eran superficiales. Y los italianos profundos, ¿vale? Corpúsculo de Ruffini, que os he dicho de calor, corpúsculo de Pacini, de vibración, presión, y aquí teníamos los usos musculares, ¿vale? Que tienen también su efecto cuando nosotros colocamos la aguja de acupuntura, a veces su respuesta motora. También, en ocasiones, si damos con el punto motor, pues podemos observar o palpar una contracción muscular. Y luego, alrededor también, como sabemos, dentro de lo que es el punto de acupuntura, está la zona plagada de vasos linfáticos, venas, arterias y arteriolas y ramificaciones de los nervios periféricos que hemos visto anteriormente. Cuando nosotros realizamos el giro de la aguja, todas estas estructuras se van a quedar enrolladas alrededor del cuerpo de la misma y va a mandar hasta que algunas de ellas empiecen a despolarizarse y a mandar señal hacia la médula espinal. Bueno, ¿qué tipos de sensibilidad tenemos dentro de lo que es el sistema nervioso periférico? Aquí os hago una representación de lo que se llama el homúnculo de Penfield. El homúnculo de Penfield nos dice, o esta representación, observamos lo que ya nos decían los antiguos chinos, ¿vale? La tradición china os hablaba que los puntos más potentes de la acupuntura se ubicaban en las manos y en los pies, por debajo de codo
por debajo de rodilla. Y puntos de cráneo y cara. ¿Vale? Por tanto, en lo que nos compete, que es este curso con respecto al dolor, sabemos que hay una gran cantidad o mayor cantidad de neuronas que van a tener una representación mayor en la corteza cerebral en estas zonas. Las zonas por debajo de la rodilla, pies, codos, mano y cara y cabeza. ¿Vale? Digamos que son los puntos más potentes de la acupuntura. Y si vemos dentro del estudio de la acupuntura, ya habréis visto la teoría de los 5 elementos y habréis visto los puntos subantiguos. Esa combinación de 60 puntos, llamados los puntos subantiguos, que eran, digamos, el ABC de la acupuntura, de un acupuntor. Y ahora entendemos a nivel neurológico por qué tienen esa importancia. Por supuesto también eso desde la acupuntura clásica, ¿vale? Que es la que yo he estudiado y de los puntos que vamos a ver en este curso, pero también incluimos muchos de la acupuntura de Tung, por ejemplo. Muchos de los puntos de acupuntura de Tung se ubican en la zona de las manos, de los pies y de los diferentes sistemas como son la craneopuntura, también. Entonces, la sensibilidad que tenemos es que es estereoceptiva, llega a la corteza cerebral, dolor y temperatura. También la propiocepción consciente, la cinestesia, también llega a la corteza cerebral. Todas aquellas sensaciones de presión, vibración, tacto discriminativo, la posición en el espacio. Y la propiocepción inconsciente es la que llega al cerebelo. ¿Vale? La información de la contracción muscular, que no, contracciones musculares que no dependen de nosotros, pero que se van a codificar en el cerebelo y nuestra posición en el espacio también. Vale, yo no tengo que estar pensando todo el rato si tengo que tener erguido la musculatura para dónde estoy, es decir, ya mi cuerpo lo hace de forma inconsciente. Bueno, aquí os pongo un cuadrito de las sensaciones, ¿vale? Dependiendo de las diferentes fibras nerviosas. Tenemos fibras nerviosas de alta mielinización, perdón, de alta mielinización, que se encuentran a nivel no dan sensación, ¿vale? A nivel de músculo. Son motoras, ¿vale? Principalmente. Se encuentran a nivel de músculo. Tenemos también fibras nerviosas de alta mielinización de tipo A-beta, como os he dicho. Estas son las que vamos a intentar buscar con el efecto de la acupuntura, principalmente, ¿vale? Luego podemos hacer un montón de cosas. Pero en los puntos de acupuntura vamos a ir buscando este tipo de fibra, la A-beta, la activación de esta fibra para el tema del dolor, para controlar la sensación de dolor, porque sabemos que tiene una velocidad rápida, tiene alta mielinización y como veremos más adelante, esos impulsos van a inhibir a otros, ¿vale? Van a llegar antes a la médula espinal, por ejemplo los del dolor. Entonces, la sensación de tacto ligero, vibración, presión, ¿vale? Están determinadas por este tipo de fibras. Media mielinización, como las fibras A gamma, como os he dicho, a nivel también del músculo tipo 2, y son de sensación de entumecimiento. Y luego tenemos las de baja mielinización, ¿vale? Porque antes hemos dicho que amielínicas, pero no es que sean amielínicas, es decir, siempre tienen un poquito de mielina para efectuar esa conducción, ¿vale? Pero decimos que son de baja mielinización. A nivel de la piel tenemos fibras A delta, a nivel del músculo, del tipo 3, presión profunda, pesadez,
frío o pinchazo también. Y de baja mielinización o mielínicas también que se les llama, las de tipo C a nivel de la piel y a nivel de músculo de tipo 4, ¿vale? Donde nos van a dar sensación de dolor, picor, calor, quemazón, alivio, como hemos comentado antes. Bueno, campos de acción o zonas de acción de la aguja de acupuntura. Desde lo más superficial a lo más profundo, ¿vale? Sabemos que la medicina china identifica, como os he dicho, a nivel de la piel con los diferentes reinos, la piel, el elemento metal, el tejido subcutáneo, que haría referencia principalmente, bueno, zona de donde hay acumulación de tejido adiposo y demás, tejido subcutáneo con la tierra, con el elemento tierra. También las fascias, que digamos que es el tejido conectivo, que ya veremos más adelante, que lo podremos relacionar un poco también con la función que realiza el triple recalentador y el pericardio, ¿vale? Y con su conexión también con la vesícula biliar. Y luego la parte muscular, más representada por el elemento tierra, y su campo de acción se manifiesta en diferentes tipos de células, ¿no? Como son las células de tejido conectivo, epitelial, muscular, nervioso, en función de la profundidad de la aguja, ¿vale? Y el estímulo de la aguja. Nosotros cuando colocamos la aguja de acupuntura vamos a tener acción sobre las células del tejido conectivo, epitelial, muscular, nervioso. Entonces, estos puntos de acupuntura se sitúan mayormente en zonas con abundante tejido conectivo, ligamentos, tendones, cápsulas articulares, depresiones de las fascias musculares. Otros se sitúan a lo largo de trayectos nerviosos periféricos, como os he dicho antes, el radial, el pulmón, el mediano, nervio mediano con el epicardio, el sural con la vejiga, por ejemplo. Otros se sitúan a lo largo de tractos con, es decir, con puntos de acceso a la sarcómera o puntos motores también. Como por ejemplo el estómago 36, que tiene acceso al punto motor del tibial anterior, ¿vale? O el vesicular biliar 34, del que ya hemos hablado, tiene un punto motor sobre los músculos peroneos, ¿vale? Por poner un ejemplo. Aquí os pongo un ejemplo, que esto lo desarrollaremos en la estimulación neurorefleja cuando hagamos la introducción, que mañana hablaremos más de ello. Vemos cómo el tracto nervioso corresponde muy precisamente con el nervio radial, por ejemplo, también el intestino grueso. Antes he dicho pulmón, pues el pulmón también coge la parte del nervio radial, más a nivel cutáneo, pero el intestino grueso es casi clavado, ¿no? el recorrido. Y hay puntos de intestino grueso en los que podremos acceder a la estimulación del nervio radial, como veremos más adelante. Nervio mediano con el pericardio, ¿vale? Además que es un punto, por ejemplo, pericardio 6, que es un punto que cae directamente sobre el nervio mediano. Lo utilizamos muchas veces para liberación, además, o para tratamiento del síndrome del túnel del carpo. Y aquí, por ejemplo, ejemplos que os pongo también de puntos que acceden al sistema nervioso periférico, como es el Susan Lee estómago 36, el nervio peroneo profundo, Kunlun o vejiga 60, que coincide con el recorrido del nervio sural, Yanlin Chuan, que es vesícula biliar 34, también con el nervio peroneo profundo y nervio peroneo superficial. Juan Tiao para tratamiento del nervio ciático, o Weizón, vejiga 40, para el nervio tibial. De Bazo 6, que tiene una relación con el tibial posterior. A nivel profundo, a nivel superficial, cogeríamos más la rama del safeno.
Hay puntos en los que podemos incluso acceder a la estimulación de dos nervios. Bueno, me paso a el efecto directo que hace la acupuntura cuando colocamos la aguja en el punto. Como os he dicho, se produce una microlesión y esa microlesión lo que va a hacer es una liberación de mediadores de la inflamación. Son sustancias químicas preformadas o sustancias químicas recién sintetizadas. ¿Vale? Entonces, tiene diferentes campos de acción, que es activa o inhibe la actividad, la proliferación y diferenciación de células como inmunológicas, epiteliales, nerviosas y del tejido conectivo. ¿Vale? O sea, lo primero que nos encontramos a nivel de la epidermis son fibras, células inmunológicas, como pueden ser los mastocitos, los macrófagos, linfocitos, células natural killer, que son células inmunológicas que nosotros podemos estimular con la acupuntura. De hecho, en concreto, hay puntos como intestino grueso 4, intestino grueso 11, estómago 36, que se ha observado que estimulan las células inmunitarias, ¿vale? Los CD4, CD8 y, como os he dicho, las natural killer. También tiene la acción de regular la secreción de factores de crecimiento nervioso, regulación también de la histamina. Linfocitos T también. Y sustancias químicas, por ejemplo, como el glutamato, modulación de sustancias como la sustancia P, de la que hemos hablado antes, liberación de serotonina, de hidrogeniones, de potasio. Pues se produce una sopa, se le llama sopa inflamatoria. Desde sodio, también citocinas proinflamatorias, prostaglandinas, leucotrienos, y luego diferentes tipos de aminas, ¿no? Que ya os he dicho antes, la histamina, y luego las cininas como la bradicinina, o lo que, como os he comentado anteriormente, péptidos, como os he comentado la sustancia P, o el péptido responsable de la calcitonina, el CGRP, además del óxido nítrico, ¿vale? Y que produce la vasodilatación. Alrededor de unas 15 sustancias se producen cuando se coloca una aguja de acupuntura. Y estas sustancias van a mediar en la respuesta inflamatoria, en la respuesta inmunológica y en la respuesta de modulación del dolor. ¿Vale? Estas sustancias químicas recién sintetizadas y liberadas por la acupuntura, tenemos, como os he dicho, prostaglandinas. Su fuente son todos los leucocitos, las plaquetas y las células epiteliales. Y tiene una estimulación sobre los nociceptores, ¿vale? Las prostaglandinas, como hablamos, bueno, son aquellas que son derivadas del ácido araquidónico y producen la activación, ¿no? de estos nociceptores. Luego tenemos el óxido nítrico, que la fuente o localización está a nivel de células epiteliales, localización extensa, también de los macrófagos y de fibras nerviosas, y su efecto es vasodilatador y citotóxico. Las citocinas, que su fuente viene desde los linfocitos y los macrófagos, ¿no? Modulan lo que se llama lo que hacen es la quimiotaxis. Lo que hacen es presentación del antígeno, ¿no? Y lo que hacen es también fagocitar ciertos patógenos mediante esta quimiotaxis. Modulan esta inflamación con citocinas antiinflamatorias y proinflamatorias, ayudan en la proliferación celular y producen activación de los neutrófilos y secreción de inmunoglobulinas.
Luego tenemos la bradicinina, también, que su fuente son las células epiteliales, produce vasodilatación, la famosa sustancia P, células epiteliales, fibras nerviosas, que lo que hace es una estimulación de los receptores del dolor y también es vasodilatador, y el gen responsable de la calcitonina, que también su fuente está en las fibras nerviosas y también es vasodilatador, ¿vale? En esta microlesión, todas estas sustancias químicas se sintetizan y se liberan en la zona. Y hay otras sustancias que ya están formadas, ¿vale? Por ejemplo, la histamina, que ya está dentro de los mastocitos, ¿vale? Se produce una desgranulación de los mastocitos y una liberación de esta histamina, que ya está sintetizada dentro de los mismos, produciendo una vasodilatación de vasos pequeños y sensación de picor, ¿vale? Pues ya sabéis cómo funciona la histamina, enrojecimiento de la zona y activación de una reacción alérgica. Y luego tenemos la serotonina, ¿vale? La serotonina 5-HT, su fuente estaría en las plaquetas y dentro de lo que serían ya las fibras nerviosas, ¿vale? Esas fibras serotonérgicas dentro del sistema serotonérgico, y tiene un efecto de vasodilatación de pequeños vasos, ¿vale? Bueno, como podéis observar, cuando nosotros colocamos la acupuntura o podemos hacer una estimulación sobre la piel, vosotros ya habréis visto en la medicina china los diferentes desgloses que hace la medicina china con respecto a las energías. Esto estaría en relación a la energía Wei, ¿vale? El Wei Qi, el Wei Qi, que habla la medicina china, pues estaría en relación con todas estas sustancias, esa activación, para que veáis lo complejo. Claro, los chinos en su época no se complicaban tanto. Decían, bueno, pues sí, energía defensiva y punto. Pero vemos que la energía defensiva pues está compuesta por todas estas sustancias, además de lo que es la barrera que produce la barrera de la piel, ¿no? Y dentro de este Weiki, en la medicina china también se diferencia entre el Weiki de los tendones musculares y el Weiki de los canales profundos. Hablamos también de lo que es la fascia superficial y de la fascia profunda, y de esa inmunidad innata o esa inmunidad adquirida. Entonces, vemos que hay sustancias aquí que son de inmunidad innata, quiere decir que responden a estímulos, digamos, a lo bestia, digamos, serían como los soldados, el ejército, que cuando hay un estímulo que va a afectar al cuerpo, o que el cuerpo lo interpreta como un patógeno, como un invasor, produce una reacción, una cascada de inflamación o sopa inflamatoria de sustancias y células inmunitarias innatas. Y luego tenemos otro tipo de inmunidad que llamamos adquirida, que es más fina, por ejemplo, los linfocitos, ¿verdad?, que guardan la memoria, los linfocitos T, los linfocitos B, ¿vale? Que estos tipos de linfocitos los podemos poner en relación, igual si hiciésemos un desglose con respecto a los 5 elementos, podríamos clasificar todos estos células inmunitarias dentro de esa acción de los 5 elementos. Entonces, los linfocitos T, por ejemplo, los podríamos relacionar con el elemento agua, ¿vale? Tienen memoria, esa memoria ancestral. Luego tenemos los linfocitos B, de bazo, por ejemplo, que también guardan esa memoria. Bazo, pulmón, también. Entonces, a la hora de cuando nosotros queramos hacer tratamientos a nivel inmunológico o de activación del sistema inmunológico, nosotros podemos jugar con eso y sabemos que vamos a tocar un vector u otro en función de lo que queramos activar. Si queremos activar linfocitos, si queremos activar o reacción inmune inespecífica. Por ejemplo, el punto TR5
el famoso punto TR5, ¿vale? El punto maestro de la membrana externa o de la defensa externa, tiene mucho que ver con esa reacción de defensa innata, ¿vale? Ese reforzamiento de la fascia superficial y de todas esas sustancias que se ubican por debajo de la piel, ¿vale? El canal del triple recalentador. Por otro lado, cuando hablamos del punto 6 de pericardio, nos estamos refiriendo más a esa inmunidad más específica, ¿vale? Y también en relación con la membrana interna o la defensa interna. De hecho, por eso se llama NAIC-1 o la barrera interna, ¿vale? Son puntos que, por ejemplo, el TR5, de una forma inespecífica, podemos utilizar para reforzar las defensas de cara a un resfriado o de cara a una época de otoño, ¿vale? Sin embargo, el pericardio 6 se ha visto en estudios que está más indicado en activación para patologías oncológicas, por ejemplo, o patologías de infecciones, bien, o infecciones recurrentes, ¿vale? Por ejemplo, en membranas encapsuladas. O sea, si yo tengo una infección a nivel de mucosas, yo voy a pensar, o sea, mucosas superficiales me refiero, de garganta, de nariz, y más. En ese caso yo voy a pensar en activación, por ejemplo, del TR5. Pero si pienso, por ejemplo, en una cistitis, ¿vale? Porque hay una infección recurrente por una bacteria, por ejemplo, pues normalmente es la Escherichia coli, ¿no? Pero cuando hay una infección recurrente en ese tipo de membrana interna, yo ya no pienso en la membrana externa, sino pienso en pericardio 6, porque son membranas encapsuladas y voy a intentar estimular ese tipo de células inmunitarias específicas, ¿vale? No sé si se ha entendido bien. Hacemos un pequeño descansito, ¿vale? Y terminamos de ver esta última hora, lo que nos queda, y mañana continuamos ya con la parte de la estimulación neurorefleja, ¿vale? Venga, pues paro de grabar. Si tenéis alguna pregunta, ir preparándola y a la vuelta me comentáis.